Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa noche. Agradecemos a Dios porque una vez más nos encontramos en nuestro programa Abriendo la Escritura. Cada lunes traemos un estudio, una enseñanza de la palabra del Señor. Y creemos y estamos seguros de que lo mejor que nos puede suceder como seres humanos es poder conocer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En ella encontramos el propósito, la guianza, la ayuda, la medicina, la verdad y también la condición en cual el ser humano se puede encontrar y qué hacer para salir de cualquier condición que tenga el ser humano que no esté conforme a los principios y a la palabra del Señor. Que le habla y le saluda es su hermano pastor Félix Onel Pérez desde la República Dominicana. Nos encontramos en la capital de la República, Santo Domingo. Dios le continúa bendiciendo en esta transmisión audiovisual, esperando que tú puedas compartirlo con un amigo, con alguien, y que sea de gran edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Cada vez más nosotros, hermanos, nos sentimos regocijados porque cada oportunidad que Dios nos da para nosotros poder hablar de la palabra que están escritas, plasmadas en las Sagradas Escrituras, es una bendición. Hoy vamos a hablar, ya estuvimos hablando de lo que era la grandeza de lo que es el reino de los cielos, la grandeza, ¿verdad? Y cómo el Señor le enseñó a sus discípulos, utilizando un niño para ilustrar que para entrar en el reino debería ser como un niño. Por la sencilla razón que el niño necesita de un padre, dependencia de su padre para ser guiado, para ser instruido, para ser formado, para ser educado. Y de esa misma manera, Dios usa un niño para ilustrar que el ser humano necesita ser guiado. Y para ser guiado hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Dejarse guiar y dirigir y apacentar por Dios. Entonces, ya hoy nos colocamos en el capítulo 18 del libro de Mateo. Estamos estudiando el libro de Mateo, en el capítulo 18 del verso 11 en adelante. Vamos a hablar de dos temas que se encuentran en los próximos versículos, lo que es la parábola de la oveja perdida y el perdón. Vamos a hablar de esa dos partes. Y ya nosotros también en la transmisión pasada estuvimos hablando del peligro de servir de piedra de tropiezo. Amén. El peligro de servir de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque contrario a lo que es esto, el deseo del Señor, el deseo de Dios, es que todos sean salvos y que nadie se pierda. Amén. Por ende,
Leemos el versículo 11 para así comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se habían perdido. Gloria al Señor Todopoderoso. Nosotros que estamos acá viendo a nuestro Maestro, y es sencillo, es importante para nosotros poder entender lo que hace un maestro con sus discípulos, con tal de que ellos entiendan, y con sus audiencias, para que ellos puedan entender y puedan recibir, puedan percibir y recibir el pan de la enseñanza, porque es el beneficio que tiene un maestro, y es que sus alumnos puedan entender lo que dice. Entonces, ya Jesús había dicho en diferentes formas, y ahora comienza a ilustrar utilizando una parábola para ilustrar una verdad con la intención de llevar una enseñanza espiritual. Solemos coger cosas naturales para llevar un mensaje espiritual. Todo lo que estudian al Maestro, al Mesías, a Jesús, a Cristo, se va a dar cuenta de la forma en que Jesús, en diferentes escenarios, usa forma de ilustrar, haciendo analogías, haciendo parábolas, ilustraciones, para que sus oyentes puedan escuchar, puedan oír y puedan entender el mensaje. Para ilustrar esto de el peligro por quien venga el tropiezo, Jesús utiliza una parábola de la oveja perdida. Y es muy importante porque es necesario que entendamos hoy en día la importancia de una oveja, pero mayormente una oveja perdida. Leemos el versículo 11 y 12 y dice lo siguiente: ¿qué os parece si tuviere algún hombre 100 ovejas, y se descarriase una de ellas, no iría por los montes, dejando la 99 a buscar la que se había descarriado? En el corazón, cuando habla corazón, es un lenguaje antropomorfismo, que significa porque está antropomorfismo, que es la forma donde decimos que Dios tiene corazón, que Dios tiene mano, que Dios tiene pie, que Dios tiene espalda, que Dios tiene ojo, que Dios tiene boca. Es un lenguaje porque todo el mundo sabe que Dios es espíritu, ¿verdad que sí? Y es un lenguaje para poderse comunicar con nosotros
ya que nosotros sí tenemos boca, sí tenemos oído y podemos entender porque sí tenemos esto, ¿verdad? Entonces, en el Señor está el deseo, está el anhelo de la salvación para todos. Pues, como dice el libro de Éxodo, capítulo 34, en el verso 6 al 7. También en el Salmo 103, versos 8 al 13. Con esto no quiero decir que Dios no hará justicia, sino más bien que primero Él tiene su misericordia para dar la oportunidad a los que se han descarriado. Pero últimamente el Señor espera que todas sus ovejas regresen al redil. Joel capítulo 2, verso 3. También Miqueas capítulo 7, verso 18. Entonces, después de ilustrar cómo Dios perdona a las ovejas perdidas, Jesús voltea el argumento y dedica el reto de su mensaje a una enseñanza como sus discípulos también deberían perdonar a quien han ofendido o han dañado. Nosotros nos damos cuenta de cómo el Señor es quien planifica, es quien hace el diseño para la salvación. De tal manera que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para hallar la salvación. Específicamente, el Señor viene a buscar lo que se habían perdido. Cuando nosotros leemos con mucho cuidado la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta el Dios de amor y de misericordia. Amén. Nunca llegará el castigo si no hay una causa. Dios es un Dios justo, es un Dios de amor. No quiere que a nadie le vaya mal, sino que el mismo hombre, con sus propias decisiones, con su naturaleza caída, con sus deseos contrarios a la voluntad de Dios, se entra en situaciones por el cual se ve atravesado y muchos no quieren reconocer las condiciones. Siempre Dios es lento para la ira. Dios siempre da oportunidad al ser humano. Dios da oportunidad de arrepentimiento. Da oportunidad para que el ser humano se regrese a Él. Porque ese es el anhelo. Ya que Dios se le atribuye sentimientos y emociones, donde Dios es espíritu. Donde hay sentimiento y hay emociones, debe haber alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad que sí? El alma es el asiento de las emociones. El espíritu es lo que le dio el aliento de vida al hombre que Dios lo puso. Pero el cuerpo es la parte material que se destruye, que vuelve a la tierra el polvo, como dice la Biblia. Entonces, debemos conocer el lenguaje tanto en la semántica del texto como en su forma para poder nosotros tener mayor provecho de la escritura. Dios bendiga, mi amada pastora Narisa. Dios bendiga a Mateo. Dios bendiga mucho de manera especial. Gloria a Dios. Entonces,
usted se da cuenta cómo el Señor ilustra después de exponer en el capítulo 17, en la parte ya segunda del versículo, ¿verdad? Donde comienza a hablar de el peligro de aquellos que hacen caer o que sirven de tropiezo a uno de sus pequeñitos. Cuando el plan que viene Jesús es a salvar, no a servir de tropiezo, ¿verdad que sí? Entonces, ilustra con esta forma, hablando de la oveja descarriada. Escuche bien, la oveja descarriada. ¿Qué significa eso? Que es una oveja que al salir a buscar pasto, juntamente con las demás ovejas que es llevada, los pastores por costumbre, por forma, siempre esperaban ya al atardecer. Las ovejas iban buscando la forma de llegar al aprisco o al lugar del prado, para así ellos entonces allí esperar solamente que el pastor abriera la puerta del corral de las ovejas para ella entrar. Y comenzaba a contarla una por una, porque él conocía cada una de sus ovejas, la llamaba por cada una por su nombre, y cada una oía la voz del pastor y obedecía al pastor. Entonces, el Señor, cuando habla de una oveja perdida, está hablando de una oveja que esté extraviada. Una oveja que esté extraviada, y al estar extraviada o está atrapada por trampa de malhechores, de enemigos, o está herida, o algo le sucedió. Porque la oveja no se queda extraviada por quedarse extraviada. Después de conocer el pastor, después de conocer la voz del pastor, no. Cuando dice que la oveja perdida, ¿cómo usted puede analizar? Es verdad que la 99 están seguras, pero también 99 es un número mayor. 99 es un número mayor, y hay muchos que cuando tienen 99, si hay una y más, porque hay ovejas que están descarriadas, ¿verdad que sí? Pero esas ovejas, en estos tiempos, trayendo estos tiempos, de la forma que se va a buscar es si hay un beneficio que deja muchas veces. De lo contrario, no se importa. Pero es se califica como oveja. Entonces, hay que ver cuál es la naturaleza que tiene la oveja, que está descarriada, que el pastor se empeña a dejar los 99 para ir a buscar a aquella oveja. ¿Verdad que sí? Entonces, es importante. Segundo, luego de Jesús hablar de estas 99 ovejas, entonces se adentra o introduce lo que es también hablar del perdón. Luego de enseñar y argumentar sobre la oveja perdida y la 99, también ahora él comienza a hablar sobre lo que es el conflicto o la solución de un conflicto. Y ese capítulo 18 es interesante, que usted pueda analizarlo en su mejor expresión. Ahora bien, mire, la salvación fue pagada a un gran precio. Por lo tanto, todo lo que aceptan esta salvación se convierte en propiedad de Dios, el Padre. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 6, verso 20, que voy a tratar de buscarlo para que siempre de los versículos que damos, tratamos de leer uno o dos versículos únicamente, para no
agotar mucho tiempo. Entonces, Primera de Corintios 6:20 dice, mire bien, porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el precio más alto que pagó el Señor? Nada podía comprarlo, nada. Nosotros hacemos un mapa histórico, nos damos cuenta los reyes aún dentro de Israel, y pongo un solo ejemplo, que fue rico, millonario, mucha riqueza amontonó. Salomón podía pagar toda la deuda, pero nunca la salvación. Nunca. El precio de salvación es un costo demasiado grande, el cual lo llevó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que estaba cualificado como un hermano que paga el precio por otro hermano que es esclavo y paga para libertar a ese esclavo. Pero tiene que tener las características, el carácter y la condición para redimir a su hermano. Nosotros somos hermanos de Jesús. Hermano. Y la Biblia, claro, y lo dice también. Entonces, dice en forma de pregunta, primero, ¿qué os parece si tuviera algún hombre 100 ovejas y se descarría una de ellas y no iría tras los montes? ¿Qué significa monte? Lo que significa que ese pastor, que ese hombre que se dio cuenta que hay una oveja que está descarriada, que no llegó a medir junta con las demás, o está en peligro, o está atrapada en una trampa, o algo le sucedió, se preocupa y hace un esfuerzo. Cuando habla de montes, no iría por los montes, en signo de interrogación. El texto comienza con una pregunta, signo de interrogación, ¿qué os parece? Y termina diciendo otra pregunta también. No iría por los montes, dejando la 99 y a buscar la que se le había descarriado, en signo de pregunta. ¿Qué significa? Indica el esfuerzo que haría. El esfuerzo que haría extenso para encontrar esa oveja perdida. El esfuerzo que el Señor hacía, el precio que fue pagado para buscar esa oveja, esas ovejas que estaban descarriadas. ¿Por qué? Porque había una oveja que estaba en Jerusalén, pero había ovejas que estaban por toda tierra. La oveja perdida que se habían descarriado. Amén. Entonces, ¿cuál fue la oveja que se descarrió? Que estaba junto y se apartó y se fue y fue excluida, fue por toda tierra. Entonces él vino a buscar esas ovejas que están perdidas, están extraviadas de la casa de Israel. Eso es sencillo. Israel es esa oveja. Bien.
también le dio una vuelta y comienza a hablar acerca del perdón. En los siguientes versículos Jesús enseña lo que pasó, que se debe seguir, los pasos que se debe seguir para resolver conflicto entre hermanos en el reino de los cielos. Porque fíjese usted, ¿qué provoca donde al darse cuenta de que Jesús se revela en Cesarea de Filipo, que era el Cristo, y ya hay una revelación pública acerca de quién es Cristo, y de repente sus discípulos comienzan a decir quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Eso es provocar una situación entre uno u otro. Por eso el Señor agarró a un niño y lo puso en el medio y ilustró que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños confían de su padre, se dejan guiar de su padre, le obedecen a su padre y su padre lo alimenta y dependen totalmente de su padre. ¿Qué está enseñando el Señor con eso? Poniendo a un niño, cuando ellos le preguntaron cuál será el mayor en el reino, le trajo un niño y se lo puso ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, luego le habló de lo que es el peligro de servir de piedra de tropiezo de alguien, de uno de estos pequeñitos. Y ilustra entonces la oveja perdida. Pero ahora nos lleva al conflicto de un hermano con otro y el perdón. Y los pasos que se deben dar para solucionar un conflicto entre hermanos en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que en las congregaciones habrá conflicto. Sí, habrá conflicto. Y tiene que haber una solución al conflicto. Sí, habrá situaciones en el pueblo, en la iglesia, entre hermanos. Porque aún en la mejor familia hay situaciones que surgen. Situaciones que ameritan buscar una solución. Entonces, la primera es confrontar en forma directa e individual. Escuche bien, para usted resolver conflicto entre hermanos, primero tiene que confrontar en forma directa e individual al individual a los hermanos. Habló con uno, habló con otro de forma aparte. Vamos a ver ahora, verso 15. Mire qué dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, ha ganado a tu hermano. Si te oye, ha ganado a tu hermano. Escuche bien lo que dice el texto. Mucha gente se queda callada ante la ofensa. Se queda en silencio ante la ofensa. O peor, aún se quejan con otro de lo que le hicieron. Es peor quedarme callado. Me hace daño sintiéndome ofendido, porque muchas veces aquel no sabe que yo me siento mal con lo que me hizo o lo que dijo. Y por eso la Biblia dice que si usted se siente ofendido,
vaya usted a donde su hermano. Escuche bien qué dice la Biblia. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que nosotros tenemos que buscar la solución de los conflictos entre hermanos en la fe. ¿Ve? Hoy hacen lo contrario. Hoy prenden una cámara, agarran un video y mencionan el nombre del hermano, pero nunca se presentaron face to face, cara a cara, para resolver el conflicto que hay entre hermanos, como dice la Escritura. Entonces, pero el Señor claramente nos llama a dar la cara y hablar directamente con el ofensor. Como dice el refrán popular, hablando se entiende la gente. En caso de que los dos lleguen a un entendimiento adecuado, a ponerse de acuerdo, entonces todo se va a solucionar bien. Bueno, pero si no se ponen de acuerdo, entonces se va a llevar a la segunda parte para resolver el conflicto. La segunda parte. La primera es confrontar en forma directa e individual. Segundo es presentar el caso ante unos o dos testigos. Aquí está también el verso 16, Mateo 18:16, que dice: mas si no te oye, toma aún contigo a unos o dos, para que en boca de dos o tres testigos contes toda palabra. ¿Qué quiere decir? Bueno, si ya usted agotó el primer paso para resolver el conflicto, es usted ir a hablar con su hermano, ponerse de acuerdo. Si no se pone de acuerdo, entonces usted va a buscar unos o dos testigos que le sirvan a usted para que en presencia de ellos, lo que usted le vaya a decir, lo que usted vaya a hablar con su hermano, ellos estén presentes. Estos testigos funcionan como intermediarios para ayudar a las dos personas a entenderse y encontrarse en la solución del conflicto. Los testigos deben ser imparciales, con conocimiento de la palabra de Dios, para servir como buenos consejeros, ¿verdad? Tienen que conocer la palabra de Dios, imparcial, conocedor de la palabra de Dios, no dando su opinión personal, sino el consejo basado en los principios bíblicos y en la sabiduría divina. El propósito de la intervención no es favorecer a uno sobre otro, sino encontrar lo que es justo en el caso, según el orden de Dios. El principio de tener testigos para dirimir o resolver conflicto viene de la Torá, es decir, del Pentateuco. La Torá dice en Deuteronomio capítulo 19, verso 15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguno en cualquier delito ni cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testigo de dos o tres. El testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice lo siguiente: en la multitud de consejeros hay sabiduría,
Proverbio 11:14 y Proverbio 15:22. Hasta este momento las partes han tratado de resolver el conflicto en una forma bastante privada. Pero si lo que ha cometido una falta no asume su responsabilidad, ni están dispuestos a cambiar, se llevará al último caso en consecuencia, en la última instancia. Y es el paso número 3. Lleva el caso ante la congregación. Verso 17 dice lo siguiente: si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tenlo por gentil y publicano. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos, Dios. Bien. Al hacer público el caso, el ofensor tiene la última oportunidad para arrepentirse. Tal vez lo motive la expulsión pública, pero si no responde ni siquiera esto, entonces debe ser sacado de la comunidad. Aunque suene drástico, en un paso necesario si se quiere guardar la integridad de la comunidad espiritual de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Bien. Ok. Mire, en este punto hay un contexto muy interesante, ya que algunas personas utilizan de manera inadecuada la Biblia. Y vamos a leer el texto para que usted vea de qué estoy hablando. Bien. Versículo 10, capítulo 18, versículo 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos para yo. Ahí está, oye bien, ¿dónde que dice que está? Ven un conflicto, hay testigos, 2 o 3 en su nombre, ahí está él para ayudar. Entonces, en el contexto del tema del perdón y la solución del conflicto, Jesús dice la siguiente palabra que hemos leído. Muchos toman este versículo fuera del contexto, pero es evidente que el contexto es el perdón y la solución del conflicto entre hermanos, siendo este tema previo y posterior a estos versículos viéndolo en el contexto hebreo, Jesús parece estar haciendo referencia a las decisiones de un Beit, o que en otra palabra, Beit Din significa literalmente casa de juicio, que estos 2 o 3 jueces se reúnen en el nombre de Dios buscando el consejo divino. El Señor promete que estará en medio de ellos,
revelando cuál es su voluntad y ayudando a dirimir las diferencias y traer soluciones. Ciertamente el Señor está muy interesado en la unidad de su Hijo, como vimos en Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Entonces, usted ve, mucha gente con ese versículo para atar demonios, reprender demonios, te ato, reprende, que lo que tú haces en el cielo se va a en la tierra, y no tiene que ver con demoniología. Nada de eso tiene que ver. Tiene que ver con conflicto entre hermanos. Mientras hay conflicto, hay atadura, hay desigualdad y no hay respuesta en la oración. Entonces, se trata del perdón. Siguiendo la conversación, el tema del perdón, Pedro le hace una pregunta a Jesús, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Preguntó Pedro. Tal vez muchos de nosotros no hacemos la misma pregunta. Si alguien comete la misma falta una vez y otra vez, debemos seguir perdonándolo. Y el comentario de Pedro aún parece generoso, diciendo 7 veces. En la tradición judía, los rabinos consideraban que era muy generoso aquel que perdonaba 3 veces por una misma causa o por una misma falta. Pero Jesús fue más allá de la respuesta que tenían. Y Jesús dijo en el verso 22: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Y eso es importante porque hay mucha gente que habla de estos 70 veces 7, pero que muchas veces no alcanzan a explicar y a enseñar lo que significa esa parte. Amén. Lo que significa esta parte. Gloria a Dios. Aleluya. Así que yo les exhorto a ustedes a poder sentarse y estudiar la palabra de Dios. Hay un beneficio, usted aprende y sobre todo usted conoce la Sagrada Escritura para tener mejor el próximo lunes continuaremos con nuestro estudio como cada lunes, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Miguel Espinosa, evangelista Bella Díaz, Dios te bendiga. Desde Chile, Dios te bendiga mucho. Udetania Pérez Montero, Dios te bendiga mucho. Luz Denio, bien, miren.
Usted sabe que si usted lee o ha estudiado, usted sabe que 70 veces 7, si usted estudia y calcula 70 veces 7 son 490 veces. 490. El pueblo de Israel duró 490 años violentando la Torá en el descanso de la tierra. Por ende, también eso también tiene que ver con los 70 años de cautiverio que duraron en Babilonia. Entonces, la Biblia está llena de enseñanzas y misterios que nos debe llamar la atención para nosotros conocer. Atar y desatar no tiene que ver con demonios, tiene que ver con falta de perdón entre un hermano y otro hermano. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.